Sí, igual que ustedes. Provecho. Bueno, adiós, adiós, adiós. Y mire, no nos queda claro si va a haber una conferencia de prensa matutina o mañanera, como le llamamos, obviamente breve. Dice el presidente, sí, va a ser breve. Lo que pasa es que hacen las preguntas los reporteros sin el micrófono y no alcanzamos a escuchar. Obviamente, ya en estos momentos, nuestro jefe de información, don Mario Toledo, está investigando la agenda de mañana para ver si habrá, aunque sea una mañanera corta, una mañanera breve antes de este informe de gobierno. Se lo recuerdo, el informe de gobierno va a ser a las 9 de la mañana, ahí en el patio de honor. El presidente dice que van a haber como 70 invitados, además de los medios de comunicación, muy limitados por la sana distancia, dice el presidente, muy limitados van a estar por esta sana distancia. Eso es lo interesante de todo esto. Dice que van a ir representantes del sector obrero, representantes indígenas, empresarios, el presidente de la CONAGO en representación de los gobernadores, también los que queden al frente de las mesas directivas en el Congreso. Dice que le invitaron al fiscal general y al mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Obviamente todo el gabinete estará invitado ahí. Y usted sobre todo ya lo sabe, aquí en Sin Censura, por supuesto que le tendremos la transmisión en vivo de ese informe de gobierno para que usted lo pueda ver y escuchar desde aquí, desde nuestras pantallas. Vamos a estar más que listos y pendientes, por supuesto, con un previo a ese informe de gobierno y los comentarios después. Todo el equipo de Sin Censura estará pendiente de este informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Verdaderamente se espera que sea muy interesante. Hoy da algunos avances respecto a la economía. Fíjese que ahí están utilizando en muchos medios de comunicación tradicionales estas declaraciones del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien aseguró que este año y el próximo se prevé una crisis económica terrible, la peor del siglo, dice Arturo Herrera. El presidente lo asume, dice, bueno, en efecto, es la peor crisis económica mundial, aclarando, más profunda, de hecho, dice, que se ha presentado en los últimos 100 años, pero que lo importante, dice López Obrador, es que saldremos rápido de esta, que no va a ser una crisis prolongada y que ya hay indicios de recuperación, dice el presidente al hablar de esta pues crisis crisis que están planteando en muchos sitios. Y bueno, aprovechó también para ponerle una verdadera, pues, evidenciada, si usted lo quiere ver así, exhibida a los conservadores y a sus voceros pseudointelectuales y pseudoperiodistas. El presidente López Obrador les llama intelectuales orgánicos, yo les llamo por lo que son pseudointelectuales, son pseudoperiodistas, son autonombrados intelectuales, son estos señores y señoras que toda su vida han estado en las esferas del poder, tienen papás políticos, papás empresarios, siempre han tenido mucho dinero, han ido siempre a escuelas privadas, a las mejores universidades, y de pronto los medios de comunicación nos los instauraron al decirnos estos cabrones son los intelectuales, y nosotros les preguntamos siempre a Televisa, a TV Azteca, a Grupo Imagen, a Milenio, al Reforma, a donde sea que hayan trabajado estos, les preguntamos, bueno, ¿y estos quiénes son? Y ellos dicen, pues no nos importa, nos vale, ustedes se los comen como intelectuales que son. No son intelectuales, no son periodistas, son pseudointelectuales, son pseudoperiodistas. Muchos de ellos ni siquiera terminaron la carrera. En el caso de los periodistas, no tienen ni cédula profesional. Como Joaquín López Dóriga, no tiene cédula profesional. Él lo ha dicho que él tiene una carrera trunca, ¿no? Y esto, miren, no tendría algún tipo de problemática, señoras y señores. Yo no estoy diciendo que las personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar estén mal. Hay mucha gente, mexicanos y mexicanas de a pie, que por su entorno socioeconómico, por a lo que se enfrentaron, no pudieron terminar una carrera, ni siquiera algunos no pudieron ni siquiera llegar a la preparatoria, imagínese usted, pero porque no tuvieron la oportunidad, porque se presentaron problemáticas fuertes en su casa, en su familia. Estos sujetos, estos pseudoperiodistas, estos pseudointelectuales, sí que tuvieron la oportunidad. Le digo, vienen de las mismas familias de siempre, como nos lo comentaba uno de los, colaboradores de Sin Censura hace un par de días. Todos ellos son, comparto esta idea y se lo he planteado yo aquí desde hace mucho tiempo, todos ellos son gente de dinero, las mismas familias que han gobernado a México desde siempre. Tienen, por supuesto, que
posibilidad de estudiar y de aprovechar, ¿no?, estas oportunidades y privilegios que han tenido desde siempre. Y muchos de ellos, ahí va mi crítica, ¿no?, ni siquiera terminaron la carrera, teniendo la oportunidad, teniendo el privilegio, así como Joaquín López Dóriga, pues ni terminaron la carrera, imagínese usted. Cuando hay muchísimos mexicanos que sí la terminaron, que sí están titulados, que tienen su cédula profesional y que no encuentran trabajo, o jóvenes, nuestros jóvenes, que al salir de la carrera intentan meterse a una empresa, los minimizan, los tratan mal, les dan un empleo terrible con salarios extremadamente castigados. Bueno, yo por eso le llamo a estos, los que están en los medios de comunicación tradicionales, pseudoperiodistas, pseudointelectuales porque aunque algunos de ellos sí tienen pues estudios, se queda solamente en eso. ¿De qué sirve ser el profesor de la universidad, ser un catedrático de la Universidad de Nueva York, como lo es Jorge Castañeda, si es evidentemente un pobre pendejo? ¿Y por qué me va a decir, oye, Toño, ¿cómo te atreves a decirle a Jorge Castañeda un pobre pendejo? Bueno, cualquier persona que sea racista es un ignorante. Esto es de cajón. Una persona racista es una persona ignorante. Por lo tanto, si nos apegamos a ese silogismo, por lo tanto, Jorge Castañeda pues es un pobre pendejo, ¿no? Al referirse a los pueblos originarios como pueblos horrorosos, recordará usted que esto decía de Putla en Oaxaca, ¿no? Bueno, pues ahí queda evidenciado que es un pseudo intelectual. Son personalidades creadas. Y hoy el presidente les puso una verdadera pues exhibida a esos pseudointelectuales, a esos conservadores, a esos pseudoperiodistas. Dice que están una vez más muy enojados porque se les acabó la oportunidad de la corrupción y cuestionó que, pues, ¿qué va a estar la gente defendiéndolos, defendiendo a las viejas estructuras, como lo hacen estos intelectuales orgánicos a los que ya nadie cree? Esto es más que evidente y lo vimos el fin de semana. Mientras Frena batalla muchísimo en traer acarreados y en seguir, pues vamos, envenenando las mentes de algunas personas, enajenándolos desafortunadamente con juicios de violencia y de golpes de Estado, mientras el partiducho de Felipe Calderón, México Libre, no juntaba en estos módulos que tenían el año pasado, pero ni 10 personas cada vez. Este fin de semana miles y miles y miles de personas acudieron a las sedes en varias ciudades de México, de la República Mexicana, para votar en esta consulta, para poner su firma, no votar, para poner su firma en esta consulta para juzgar expresidentes. Pues así de sencillo. Por eso es que el presidente dice que va a estar esta gente defendiendo que regresen los que nos dejaron en la absoluta ruina. Y quiero irme de aquí directamente a una pregunta que le hace nuestra compañera corresponsal de La Fuente del periódico Reforma, Isabela González Bonjauske. Y son compañeros, no se lo tome a mal. Isabela González Bonjauske le dice, pues, ¿qué opina de esas encuestas que muestran que ha descendido la aprobación del presidente López Obrador? El presidente dice, miren, a la corresponsal de Reforma, a Isabela González Bonjauske, oiga, pues la encuesta de Reforma está cuchareada, que ya se los imagina en este enojo con una encuesta en la que le piden que quítenle esto o pregúntenle a ciertos sectores, váyanse con los de Frena o váyanse con los intelectuales orgánicos, ¿no? Eso da mucha risa, pero que él tiene otros datos, que en todo caso tiene entre el 64 o el 65% de aprobación. Dice que se ha mantenido en esta aprobación. Dice, bueno, a ver, aceptando sin conceder, vamos a poner lo que dice el periódico Reforma, que tiene el 56% de aprobación nada más. Dice, bueno, pues yo gané con 30 millones, con más de 30 millones de votos. Así que si esta encuesta de Reforma fuera cierta, con ese 56% de aprobación, todavía tengo 14 millones arriba, imagínese usted. se burla de ellos, ¿no? O sea, de todos modos, estaría 14 millones arriba de los mexicanos que votaron por mí en 2018, es lo que dice el presidente López Obrador. Dice que el pueblo es su ángel de la guarda y que no les va a fallar, que en definitiva seguirá luchando para acabar con esa corrupción. De hecho, el presidente comenta que el periódico Reforma ya hasta parece boletín,
con las notas en su contra, y que en la misma forma están actuando los columnistas y esos intelectuales orgánicos a los que yo les llamo pseudointelectuales, pseudoperiodistas. Pues lo atacan un día sí, el otro también, ¿no? Pero que va a llegar el momento, están recabando esta información, en el que darán a conocer lo que recibían estos columnistas intelectuales orgánicos, bueno, pseudointelectuales. Ya lo dieron a conocer. Recordará usted que nosotros en Sin Censura exigimos una y otra vez los datos oficiales sobre lo que se le pagaba en tiempos de Enrique Peña Nieto a columnistas, y que al fin y al cabo lo dan a conocer a columnistas en concepto de campañas oficiales. Mire, nosotros condenamos en Sin Censura las campañas oficiales. A pesar de que en efecto son legales, para nosotros son completamente antiéticas, inmorales. Un periodista, un medio de comunicación no podría estar recibiendo dinero del gobierno. Eso permite que el gobierno tenga la sartén por el mango en ese medio de comunicación. A nosotros nos parece completamente inmoral y antiético. Desafortunadamente no es ilegal. Esa es la palabra, no es ilegal, es completamente legal. Y ante esto establecimos desde ya muchos años una cruzada para conocer quiénes son los medios de comunicación que tanto dinero obtienen en concepto de campañas oficiales. Mire, por ejemplo, el medio del empresario Federico Arreola es el que se menciona recientemente recibiendo millones y millones de pesos por parte del actual gobierno, pero no solamente en este gobierno recibió millones y millones de pesos, ese medio que comparte Federico Arreola con Televisa. Lo hizo en sexenios pasados, ¿no? Pero no solamente es el medio. Estamos hablando de Televisa, de TV Azteca, de Grupo Imagen, de la misma revista Proceso, de Milenio, muchos medios de comunicación, desde radiodifusoras, televisoras, medios impresos, que han recibido una buena tajada de los medios de la publicidad oficial. Menos en este gobierno, pero siguen obteniendo todo esto. Nosotros en Sin Censura exigimos esto. Dijimos, bueno, mucha gente tiene el argumento de, oye, los medios de comunicación están difundiendo un mensaje que necesita tener el presidente o el mismo gobierno para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando, de la realidad. El Internet, Sin Censura nos dicen, no llega a todas partes, solamente 3 de cada 10 mexicanos tienen servicio de Internet. Así que, Toño, Vicente, Rafita, Meme, Zenén, por favor, entiendan. Alina, les dicen también, ¿no? Alina, ¿qué te pasa? Entiendan, por favor. Nosotros, pues, necesitamos tener también parte de estas publicidades para que nuestros medios subsistan, ¿no? Y es bueno, órale, pues. Nosotros creemos que es completamente inmoral, pero si ustedes quieren seguir haciéndolo, chido. Chido, 1, 2, 3, vaquero, por ustedes. Nosotros nunca lo haríamos. Y eso en el estricto sentido de que el medio recibe para poner algún tipo de spot en campañas oficiales, no para hablar bien del gobierno. Pero ¿qué pasa cuando se le da ese dinero a un columnista? Ni modo que en la columna esté escribiendo Raimundo Rivapalacio y ponga entre paréntesis, en estos momentos escribo un comercial sobre Enrique Peña Nieto o sobre el presidente López Obrador. El Tren Maya va... No, pues no, eso es ridículo. Si se le está dando dinero a un columnista, es para que hable bien de ese gobierno. Y eso no solamente sería inmoral, antiético, sería una chingadera. Eso es chayote. Es un chayote disfrazado, así de sencillo. Es un chayote disfrazado de legalidad. El presidente López Obrador dice que van a dar a conocer no solamente lo que ya nos dieron a conocer en ese entonces, algunos columnistas como Joaquín López Dóriga, quien por cierto tiene un yate muy bonito llamado Fiorestán, usted lo vio aquí también en Sin Censura, u otros como Enrique Krause, sino que van a dar a conocer sobre todos estos, como le llama el presidente, intelectuales orgánicos. Yo les llamo pseudointelectuales, pseudoperiodistas. Esperemos esa información muy pronto. Yo le voy a pedir a mis compañeros corresponsales de La Fuente, a Hans Salazar, a Rafita Herrera, que nos echen la mano exigiendo esa información tan pronto como sea posible. Hoy lo que urge es la consulta para juzgar a expresidentes. Eso es lo que urge. Mire, el presidente volvió a sacar su pañuelo blanco para decir que están limpiando la corrupción desde arriba. Un reportero de nombre Esteban Durán le vuelve a plantear un tema que ha venido haciendo eco en la conferencia mañanera. Una serie de acusaciones de corrupción a la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama.
que me parece es el municipio, si no me equivoco, de Benito Juárez. Híjole, siempre se me va ahí. Se le llama alcaldesa de Cancún, porque la ciudad es Cancún, pero Cancún está en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y ella en todo caso sería la alcaldesa del municipio Benito Juárez, ahí en Quintana Roo. Bueno, se le ha señalado una serie de actos de corrupción a Mara Lezama y se le ha en algunos puntos vinculado al presidente López Obrador por fotos en las que han salido y porque Mara dice que es muy amiga de López Obrador. El presidente dice, no, a ver, un momento, ¿no? Es muy importante luchar contra la corrupción y les adelanto, dice el presidente, que el primer párrafo de su informe de gobierno mañana es precisamente sobre la corrupción. Mire, no lo esperábamos, honestamente. También nos dice que ya nos puede garantizar que arriba ya no hay corrupción, pero no han podido acabar con el bandidaje oficial. ¿Será que el presidente esté reconociendo algún tipo de situación que enfrente Mara Lezama ahí en Cancún? Es lo que dijo el presidente. Dice, no han podido acabar con el bandidaje oficial. Saca su pañuelo blanco y dice, mire, no hemos terminado de limpiar. El ejemplo, pues el ejemplo hay que darlo arriba. Si el presidente es corrupto, todos van a ser corruptos. Pero si el presidente es honesto, le van a seguir así todos. Y tiene que acabarse la corrupción en los gobiernos estatales, en los gobiernos municipales. Pero que lo más importante es que la gente no deje pasar nada. Que sea la gente la que diga, a ver, yo denuncio a tal funcionario y que se investigue. Al hablar de esta corrupción, el presidente menciona el caso de Eduardo Medina Mora. Dice, a ver, sí estamos luchando con la corrupción. ¿Por qué? Pues ya no se puede tapar a un corrupto. ¿Cómo se le tapa? ¿Cómo se le protege? Mira el caso de Eduardo Medina Mora, renuncia a ser ministro de la Suprema Corte porque estaba señalado por actos de corrupción. Insistió el presidente López Obrador que le tiene mucha confianza al fiscal general y al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. También al Consejo de la Judicatura, pues está integrado por gente honesta e íntegra. Dice, hay algo que no han ustedes conocido tal vez, pero si bien es cierto es que un secretario en un estado le concedió un amparo al señor Ancira y lo protegió, argumentando que ya había prescrito este delito por el que lo acusaban, esto con lo de agronitrogenados y etcétera, de inmediato intervino el Consejo de la Judicatura y sometió a este secretario, me imagino que es un secretario de acuerdo, ya no se le llama así en el derecho, pero creo que así lo llamó el presidente, lo somete a proceso. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que lo puedan hacer así, de alguna u otra forma. El presidente asegura que ya está listo este informe de gobierno para mañana. Le preguntan que en qué momento de la Cuarta Transformación se encuentra su gobierno y dice que están a punto de terminar la primera etapa de sentar las bases de la transformación, que ya se definió con muchísima claridad su gobierno. Dijo que se comprometió para que este 1 de diciembre estén sentadas todas esas bases y que de los 100 compromisos que hizo desde el principio, cuando tomó posesión, ya han cumplido, dice, como 96. Eso está interesante, habrá que fiscalizarlo también y escuchar todo eso. El presidente exige que le hagamos caso al pueblo de México. Le preguntan si ha hablado con alguno de los expresidentes sobre el caso Lozoya y si estaría dispuesto a hablar con ellos o a recibirlos. Le dice, no, y no ha hablado con ellos, ni estaría dispuesto a recibirlos. Esto es un asunto que lleva la Fiscalía General y hay que darle al pueblo la fiabilidad de que decidan, ¿no? El pueblo es mayor de edad y sabe lo que le conviene. No hay que tenerle miedo al pueblo. Si de todas formas no se juntan las firmas o los legisladores no consiguen pues impulsar esto que están buscando, los legisladores no consiguen la consulta, lo va a hacer él, ¿no? Lo que ya nos había dicho desde hace algún momento. Y bueno, aquí llegó el momento verdaderamente controvertido. Cuando comienzan las preguntas de precisamente, ya se lo decía hace unos momentos, de la reportera de Reforma, nuestra compañera corresponsal Isabela González Bonjauske. ¿Por qué? Es una de esas preguntas que tienen un trasfondo interesante para el mismo diario. Ese Reforma que nosotros lo sabemos. Miren, no es ataque, no tenemos algo personal contra Reforma, muchísimo menos contra su reportera, a quien respetamos, a Isabela, la respetamos obviamente como compañera corresponsal de La Fuente. Pero es más que evidente que Reforma tiene una agenda, y lo hemos analizado aquí tantas veces, una agenda
en contra de López Obrador y de su movimiento, ¿no? Desde hace mucho tiempo. De manera que, pues hoy la pregunta es sobre lo que está pasando con Gerardo Fernández Noroña, con el Partido del Trabajo, con la mesa directiva de la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que está pasando? En el reglamento se establece, y eso lo da a conocer el mismo presidente López Obrador, que el primer año la mesa directiva esté presidida por el partido que tenga mayoría. El segundo, por el partido que tenga el segundo puesto, por decirlo así, en cuanto a mayoría, y el tercero, ¿no? Así sucesivamente, para que haya pluralidad en la Cámara de Diputados. Este fin de semana, como le comentábamos antes de que comenzara la conferencia mañanera, el PT adquiere 4 nuevos diputados procedentes del PRD, entre ellos el diputado Toledo, el diputado Héctor Serrano, etcétera, etcétera. 4 nuevos diputados con los que serían una fuerza legislativa mayor al PRI. Es decir, tendrían más diputados que el PRI, por lo tanto, serían de tercer lugar. Sin embargo, no es, señoras y señores, de origen esa fuerza legislativa. Y ahí va la pregunta de Isabela González Bonhaus, que le cuestiona al presidente su opinión ante esta intención del PT de hacerse de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y le pregunta que si ve un riesgo de que el PRI asuma el cargo. Esa pregunta va con jiribilla, ¿no? Es para que el presidente diga, no, pues es que el PRI, etcétera. El presidente ni mencionó al PRI. Lo único que dijo es que, si bien es cierto, este es un asunto que le corresponde al Poder Legislativo, sí puede opinar como ciudadano y como luchador social. Dijo que hay que considerar que se respete la legalidad, que nada de hacer cosas que a todas luces son indebidas, que se tiene que respetar la ley y el reglamento, que es como pasó hace un año y que lo mismo dio su opinión en el caso de Muñoz Ledo. ¿Se acordará usted este caso de Porfirio Muñoz Ledo, en el que buscaban que Morena mantuviera la mesa directiva y que bueno, pues hubo un problemón, al fin y al cabo quedó el PAN, y ya vio los problemones que tuvimos con el PAN. Nosotros aquí en Sin Censura una y otra vez hemos hablado de lo incongruente que sería tener el PRI. Mire, yo le soy perfectamente honesto. Es más, permítame darle mi comentario después de darle toda la respuesta del presidente López Obrador. El presidente dice que el reglamento lo determina claramente. El primer año de la presidencia de la mesa corresponde al partido con mayoría, el segundo al segundo con lugar en mayoría, el tercero al que tiene el tercer lugar. Entonces, que así debe de ser y se debe de respetar, que no se deben hacer las cosas indebidas, como cambiarse de bancada, como estar maniobrando por los cargos, como tratar de ganar a toda costa. Dijo que eso perjudica al partido, porque le da argumentos al conservadurismo, que ya se lo imagina, ya imagina qué es lo que va a pasar con el Reforma. A 8 columnas diciendo, compraron votos, maniobraron y etcétera. Cuestionó que por un cargo no se tiene que andar maniobrando, que desde luego van a decidir ellos, que tienen que hacerlo con libertad, pero que el colmo sería que acomoden las cosas a la medida de alguien, de un partido, y que luego le echen la culpa a él. ¿Qué es lo que está intentando hacer Reforma en estos momentos? Es claro, ¿no? Es claro que le están intentando echar la culpa. Pero mire, mi análisis sobre lo que está pasando es el siguiente. El presidente simplemente se está desmarcando. Está hablando con toda la pluralidad que existe, con toda la franqueza que existe y buscando que prevalezcan esos reglamentos. Aunque aquí yo le cuestionaría con muchísimo respeto al presidente López Obrador, algo que nos ha dicho él una y otra vez, que la justicia tiene que estar por encima del derecho. La justicia tiene que estar por encima de cualquier ley, de cualquier reglamento. Y para mí, honestamente, no sería justo tener en la mesa directiva al Partido Revolucionario Institucional. Si le soy perfectamente honesto, y se lo he dicho aquí una y otra vez, considero que ese partido, causante absoluto del gran holocausto mexicano, lo digo con mucho respeto para el pueblo judío y para el pueblo alemán, un término que comparto con el padre Alejandro Solalinde, por el gran daño que le han causado a México, la gran desigualdad, la serie de muertes, de masacres, de situaciones terribles que han ocurrido en nuestro país debido a esa desigualdad, esa corrupción tajante en los gobiernos priistas y después panistas. Creo que el PRI ni siquiera debería tener registro como partido, especialmente ahora que nos enteramos de casos como el de Odebrecht,
del caso Lozoya, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que están acusando a los priistas desde hace ya mucho tiempo y los de ahora, los de este periodo neoliberal muy desafortunado para México. Creo que aquí sí la situación debe de ser justa por encima del reglamento, no porque el reglamento diga, ay sí, la tercera fuerza política que quedó en la primera legislatura debe ser la que presida la Cámara en el tercer año. Pues no, yo le soy perfectamente honesto, siento que a lo mejor el presidente se desmarca de Gerardo Fernández Noroña y del Partido del Trabajo y de esta intentona para que no lo puedan criticar en Reforma, y qué bueno, ¿no? Para que él quede verdaderamente pulcro e inmaculado, ¿no? Que quede sin ningún acto de autoritarismo, pero yo no estaría tan en desacuerdo con lo que está haciendo Gerardo Fernández Noroña o el Partido del Trabajo. Yo no estaría tan en desacuerdo de que consiguieran estos 4 nuevos escaños para que quede de acuerdo a la ley. Miren, si fuera otro partido, a lo mejor yo estaría completamente de acuerdo con el presidente. Incluso si fuera otro partido de estos flatulentos, como Movimiento Ciudadano. Perdón, esa es la palabra porque es la oposición muy flatulenta. Por supuesto, les correspondería, y dura lex sed lex, como se dice en el derecho. La ley es dura, pero es la ley. Sin embargo, aquí se consiguió llegar a ese reglamento de alguna u otra forma. Maquiavelo decía que el fin justifica los medios. Yo no creo tanto en esa máxima, pero en el caso del PRI, creo que ni siquiera deberían tener legisladores, presidentes municipales, muchísimo menos gobernadores. Yo creo que el PRI debería desaparecer y que así, como ocurre en Alemania con el Partido Nacional Socialista, el partido nazi, el Partido Revolucionario Institucional debería ser prohibido definitivamente en México. Después el PAN, no me malentienda. Son 2 partidos que le han hecho muchísimo daño a México. El PRD ya va para afuera, por eso es que todo el mundo empezó a salirse del PRD y se están metiendo otras fuerzas políticas. Va a terminar el PRD nada más con Belaunzarán, ¿no? Ahí va a quedarse solito ahí, presidiendo todo Belaunzarán. Pero de ahí en fuera, creo que no se equivocan en el Partido del Trabajo al buscar a toda costa, como dice el presidente, aunque esté mal, a toda costa, que no quede el PRI en la mesa directiva. ¿Usted qué opina? Su opinión es muy importante. Esa es la que más me importa a mí, la que usted tenga. Y este comentario se lo hago yo con mucho respeto al presidente. Qué bueno que el presidente se haya desmarcado, especialmente en estos momentos políticos tan difíciles. Qué bueno que lo haya hecho. Yo, si usted me lo pregunta, considero definitivamente que no puede estar el PRI al frente de la mesa directiva, señoras y señores. Y bueno,